Un siglo de guerras totales. Es material adicional para la segunda semana de clases acerca de la lectura de Eric Hobsbawm sobre el siglo XX. La guerra y la forma de hacer la guerra en el siglo XX sufrió una transformación radical que hizo de los conflictos armados un proceso mucho más letal, mucho más peligroso y mucho más destructivo. Dio inicio a lo que se conoce como las guerras totales, entendido como el proceso mediante el cual los conflictos bélicos incluyen a toda la población y se caracterizan por ser altamente destructivos y por la gran cantidad de personas que se ven afectadas cuando se inicia un conflicto armado. Ahora, ¿cómo se llega a este cambio en la guerra? Pues conflictos armados han existido desde que las primeras sociedades empezaron a asentarse hace más de 10.000 años. Lo fundamental es que si bien antes la guerra era una forma de hacer política, en el siglo XX se convierte esto en una característica fundamental de todos los conflictos, porque el crecimiento de una serie de poderes imperiales europeos a lo largo del siglo XIX los lleva en un curso de colisión porque están compitiendo por el control de los recursos del mundo. En esa competencia, la guerra entre estos países europeos que se ven industrializados empieza a ser vista como una forma válida de ganar un espacio de preponderancia dentro de la economía mundial. Entonces, lo que ocurre es que las potencias europeas básicamente empiezan a considerar que la guerra es una forma normal y válida de hacer política, y el problema está en que esa política tiene que ver con un control total de los recursos del planeta. ¿Y a qué lleva esto? A algo que el autor Hobsbawm ya menciona. La guerra cambia, ya no está motivada solo por el control de un territorio, como ocurría, por ejemplo, en la Edad Media, cuando los conflictos entre los reinos europeos se daban por la posesión de un territorio determinado y podían ser solucionados de manera relativamente fácil mediante la negociación por el control de ese territorio. ¿Qué empieza a ocurrir? Como el autor menciona, cuando estamos en una lucha imperial por control de los recursos, los objetivos se convierten en objetivos globales e ilimitados. ¿Por qué son globales e ilimitados? Porque los estados europeos ya están peleando también por los intereses de sus grandes compañías. Y esas grandes compañías no tienen límite para su crecimiento. Como el autor menciona, cualquiera de las grandes empresas alemanas, británicas, francesas, incluidas las de Estados Unidos también, pues su límite de crecimiento es básicamente el cielo o hasta donde puedan llegar. Y por eso los objetivos de la guerra cambian y empiezan a ser objetivos globales e ilimitados, y se lucha por la supremacía, por el control de los recursos. Pero no es solo que los motivos para la guerra cambien, no es solo que sea una guerra ahora por la supremacía, es que los cambios tecnológicos ocurridos a lo largo del siglo XVIII y principalmente el siglo XIX llevan a nuevas tecnologías que son aplicadas a la aniquilación, a matar a la mayor cantidad de gente posible de la forma más rápida posible, por lo que esto lleva a que las nuevas armas incrementen el número de víctimas. Veremos más adelante cómo este proceso se da, pero solo para poner un ejemplo, en el siglo XIX los combates entre ejércitos se tenían que dar entre grandes hileras de hombres que se alineaban y disparaban a muy corta distancia. ¿Por qué ocurría esto? Porque las armas de fuego del siglo XIX no eran tan precisas como las actuales. Entonces, básicamente se tenía que disparar en grandes cantidades para tratar de pues darle a la mayor cantidad de enemigos posibles. Eso cambia con las nuevas tecnologías que hacen que se pueda asesinar a millones de personas, como ocurre en la actualidad, estripando 2 o 3 botones. Esas nuevas armas, al ser también una guerra industrial, hace que el conflicto también se desarrolle en el campo de la producción, es decir, en cuánto se puede producir. Los conflictos no son ganados solo por quien tenga el ejército más grande, sino por quien tenga la mayor cantidad de producción
enfocada a la guerra. Y eso también tiene un resultado negativo, porque los civiles se convierten entonces en blancos de la guerra. ¿Por qué? Porque estas personas que no están en el frente de combate son los que soportan el esfuerzo de guerra, son los que mantienen las fábricas funcionando. Entonces, muy rápidamente en el siglo XX, los estrategas se dan cuenta de que una forma de ganar la guerra es acabar con la producción del enemigo. Y para acabar con la producción del enemigo puedes cortar sus suministros, destruir sus fábricas o matar a sus trabajadores. Y en el siglo XX, desafortunadamente, se dan las tres cosas. Vamos a ver cómo evolucionaron esas armas en medio de la producción industrial. Esta imagen que tienen acá es de un rifle Enfield 1855. Era la tecnología más avanzada de mediados del siglo XIX para los ejércitos. Es el mismo rifle que usó el ejército de Costa Rica para luchar contra los filibusteros. Pero este rifle para estándares modernos es bastante lento y bastante complicado de usar. Es de avancarga, es decir, el soldado tiene que de pie soltar una bola de plomo dentro del cañón del arma y luego empujarla con una baqueta. Si el soldado estaba bien entrenado, eso podía hacer ese movimiento, esa serie de movimientos 3 veces durante un minuto. El arma no es muy precisa para estándares modernos, había que acercarse bastante para tener precisión, pero para la época representaba un avance. Este rifle es de 1886 y ya ha cambiado totalmente la guerra. Es de retrocarga, por lo que el soldado ya no tiene que estar de pie para manejar el arma. No tiene que hacer esa serie de movimientos descritos con el Enfield de 1855. Puede disparar más rápido y más lejos porque ya usa balas modernas. El cañón de esta arma ya está estriado, lo que significa que esa bala va a salir dando vueltas y va a volar más recto y más lejos. ¿Qué permite eso? Pues que la guerra sea mucho más letal para los individuos que se ven involucrados en el conflicto. También permite incorporar a más hombres a los mismos conflictos porque es mucho más fácil entrenarlos para el uso de estas armas. ¿Y hasta dónde llega este desarrollo? Pues esta es una imagen de Tokio en 1944 o 45. ¿Qué podemos ver acá? Pues el desarrollo último de el arte de matar de manera masiva. Esto es un bombardeo con bombas incendiarias llevado a cabo por parte del ejército de Estados Unidos sobre Tokio, una ciudad que estaba construida en madera. ¿Por qué se ataca Tokio con armas incendiarias? Porque el ejército de Estados Unidos quería minar la voluntad de pelear de los japoneses. ¿Y qué hizo? Pues en una serie de campañas de bombardeo destruyó básicamente la ciudad de Tokio y mató a miles de personas. Quiero también hacer notar la diferencia y el avance en cómo se va asesinando y depurando la técnica para asesinar a otros seres humanos. El rifle de 1855 obligaba a que tuvieras que ver a la cara a la persona que estaba disparando. Ya en el de 1886 las distancias son más largas, ya lo que ves es una sombra imprecisa. ¿Qué vieron los soldados de Estados Unidos que lanzaron estas bombas sobre Japón? Absolutamente nada. Vieron un blanco. Y eso hace mucho más fácil asesinar. Arbeit macht frei. El trabajo os hará libres. Esta es una imagen famosa, es la entrada a un campo de concentración, Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial. Esto es el final de esa evolución del arte o de la tecnología para matar. Los campos de concentración desarrollados en el siglo XX eran máquinas bien aceitadas para despachar seres humanos, para acabar con la vida. Es el final de ese desarrollo de una guerra cada vez más industrializada. En estos campos, las personas eran obligadas a trabajar hasta la muerte y después de, si tenían suerte, eran obligados a trabajar para la muerte, hasta la muerte, y si no, tenían que, o eran asesinadas de manera sistemática e industrial, con una precisión propia de una fábrica. A esto lo que lleva a ese desarrollo de la industria y de la tecnología aplicada a la guerra,
a un espacio donde se pueden asesinar a miles de personas de manera sistemática sin casi darse cuenta de ello. Ahora bien, tener la tecnología para matar de manera sistemática no explica por qué se mata de manera sistemática. Una de las características de las guerras en el siglo XX y las que han seguido en este siglo XXI es que todos son conflictos de corte ideológico. Es decir, se lucha por ideas, por un conjunto de ideas que te dicen cómo organizar una sociedad. Los mejores ejemplos de esto son la Segunda Guerra Mundial, pero en todos los conflictos posteriores se puede identificar claramente que el conflicto tiene que ver con ideas. Y uno de los problemas con esto es que no se pueden matar ideas, se puede matar al que tiene las ideas. Y eso es específicamente lo que intentan hacer muchos de los grupos que entran en conflicto. Otro de los problemas y que tiene que ver con esta formación de guerras ideológicas es la creación de lo que se llaman los estados nacionales. Habría que tener una clase completa para definir, o más, para definir qué es un estado nacional. Pero una definición simple nos habla de una comunidad política imaginada, es decir, un grupo de personas que se consideran a sí mismos parte de una comunidad nacional, es decir, forman un pueblo determinado con características comunes, una historia compartida, un lenguaje propio, que tienen el derecho a gobernarse y a gobernar un territorio determinado. Eso, jóvenes, aunque parezca extraño, es una construcción del siglo XIX. Y esa construcción sirve en gran medida para legitimar el poder, para legitimar la existencia de estados, de gobiernos. Piénsenlo en el caso de Costa Rica, le hacemos caso a las instrucciones de los ministros o de la Asamblea Legislativa o de la policía porque en principio decimos que nos representan, porque formamos parte de esa comunidad llamada Costa Rica. Aunque no nos conocemos entre nosotros, imaginamos que tenemos una serie de características comunes. Entonces, ¿por qué eso es complicado para las guerras del siglo XX y del siglo XXI? Porque al momento en el cual se amenace o se pretenda amenazar la existencia de ese Estado nacional, todos nos vemos involucrados en el conflicto. Todos somos movilizados de una forma u otra, ya sea para luchar en el campo de batalla o ya sea para sostener el esfuerzo de guerra. Y los que se rehúsen son etiquetados como traidores y normalmente asesinados. Entonces, el problema de las guerras del siglo XX con la ideología es que la ideología complica la resolución de los conflictos, porque no hay forma de trascender esas ideologías y de pactar, lo hace muy complicado. Y una de las cosas que lo complica aún más es que una de esas ideologías es el nacionalismo. Este es un buen ejemplo de esos elementos de nacionalismo que a veces no notamos. Estas estrofas pertenecen a la Marsellesa, el himno nacional francés. Una vez, mientras aprendía el idioma, un francés me comunicó que a él no le gustaba su himno nacional, que su himno nacional lo que decía es, vamos al campo y vamos a matar alemanes. Y efectivamente pueden ver en la traducción de Arlado que los franceses desde niños se les enseña que si oyen rugir a feroces soldados que vienen contra ellos, pues hay que formar batallones, tomar las armas y hacer que la sangre impura de esos enemigos empape su tierra. Ese nivel de violencia lo hemos interiorizado tanto en casi todos o en básicamente todos los países que no le ponemos atención. O sea, en todos los países del mundo ponen a los niños en las escuelas a cantar himnos nacionales que de una u otra forma dicen esto, ¿verdad? Que en caso de guerra, en caso de que alguien nos amenace, nos matamos. Entonces, eso es a lo que me refiero con el crecimiento de los nacionalismos. Ustedes mismos pueden encontrar una estrofa en el himno nacional de Costa Rica que dice algo similar, aunque quizás no tan violento. Entonces, en resumen, el desarrollo de esa guerra total, que tiene por lo menos tres elementos, la cuestión del desarrollo de un conflicto industrial por la supremacía ideológico, nos llevó a esa era de desastres de las que habla Hobsbawm y elementos de esa forma de hacer la guerra se han sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial? Entramos en un periodo que se le llamó la era de la destrucción masiva asegurada.
si las grandes potencias entran en conflicto, la vida como la conocemos acaba. Y eso fue lo que motivó la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética nunca entraron en conflicto en parte porque temían destruir el mundo. Sin embargo, hoy en día vivimos todavía con la sombra de esas guerras totales. Y se puede ver con, por ejemplo, la guerra que desató Estados Unidos contra el terrorismo después del 11 de septiembre, que lo llevó a combatir en buena parte o en una buena parte del planeta contra ese enemigo difuso que era el terrorismo, utilizando tácticas de guerra que son reprochables para una democracia y son lo mismo que podemos ver en conflictos más actuales como los de Yemen o los de Siria, donde los niveles de muerte y de destrucción son tantos que ni siquiera los podemos imaginar y que hemos llegado a un momento en el cual ni siquiera nos sorprenden. Hace unos años oíamos o se oían las noticias acerca de estos conflictos en Yemen, en Siria, en Irak, y se nos habla de 100.000, 200.000 o 300.000 muertos y casi que no genera ninguna reacción por parte de la comunidad internacional.